Buenos días, mis amados. Bienvenidos a otro capítulo más de la historia con Dianita del Tolima. Les voy a recordar que en el video anterior hablamos del Paleolítico, del Neolítico, de cómo el homínido dio ese grande paso para el descubrimiento de nuevas herramientas. Pasamos por el hombre hábiles, pasamos directamente al hombre erectus y luego vimos la evolución del Homo sapiens y todo lo que contribuyó a estas evoluciones y el inicio de una nueva sociedad. Terminamos el Neolítico con el descubrimiento de los metales. El descubrimiento de los metales ayuda tantísimo a que el hombre entienda una nueva materia, una nueva utilización. Abre al mundo. ¿A qué? A la historia. ¿Cuál es la historia? Aquella que empezamos a conocer. La historia es también, la prehistoria se los había dicho la vez pasada. La historia parte de cuando el hombre descubre la escritura. Para muchos, para mí la historia ha sido siempre, pero sobre todo en este momento en cuando el hombre inicia a ser social. No solo cuando descubre la escritura, cuando inicia a ser social, y eso lo vamos a ver. Porque acuérdense en que ellos emigraron. Ellos se fueron a buscar nuevas tierras donde vivir, fuentes de agua dulce, vecino a los ríos. ¿Qué les daba? ¿Qué les proporcionaba el río? Cultivo espontáneo. Allí donde podían sembrar y nacer tranquilamente sus comidas, sus hierbas, sus granos. Ahora, les vamos a decir a todos y abrirles los ojos al mundo de esta manera. Las grandes civilizaciones no son uno, ni fueron dos, ni tres, fueron más. ¿Cómo? A bordo de grandes ríos. ¿Cuáles ríos? Ya se los voy a decir perentatico. Aquí tenemos Río Amarillo en China, el Indo en la India, Tigris y Éufrates, aquí. Después de la península anatólica, aquí, Tigris y Éufrates, Mesopotamia, media luna fértil, ¿les dice algo? Claro que sí. Y el Nilo, el Nilo. Esta civilización me encanta, me apasiona. Egipto yo lo adoro. Nos vamos a hacer un videazo para que entendamos el Egipto faraónico. Y empezamos hoy con la Mesopotamia. Yo quería iniciar con el Egipto, pero el Egipto es abundante. Esto es otra cosa. Vamos a empezar por la Mesopotamia. Y claro que les va a gustar. Vamos a empezar. Ya nos ubicamos geográficamente. A ver, mírenme bien acá. Península Arábica, Golfo Pérsico, Golfo de Omán. Ahí yo no alcanzo a leer porque están muy chiquitas estas letras. Aquí tenemos el Mar Caspio, Mármara, Mar Negra. Aquí está la península anatólica, toda la Turquía. Aquí está el Egipto, ya se me ubicaron, África. Aquí empiezan los montes sagros y todo el resto de montes que lleva hasta la India. Recuerden que Alejandro Magno se atravesó todo esto. Aquí empiezan las grandes estepas asiáticas. Vamos a familiarizarnos con las palabras. ¿Qué es una estepa? Una estepa es, hagan de cuenta, el desierto, pero lleno de hierba pequeñita. No hay un árbol, una estepa donde usted mire, eso es extendido como un tapete verde. No tiene casi fertilidad, no tiene sostenimiento para un bosque. Los bosques los encontramos aquí, Margarita del Nepal acá, aquí, todo esto acá, después de los montes, cuando se termina, pero de ahí para allá es una estepa. Entonces vamos a familiarizarnos porque cuando les empiece a hablar de estepas asiáticas, ustedes van a entender que es como un desierto de hierba, ¿ok? Muy bien, ya nos ubicamos geográficamente, ¿cierto? Bueno, ahora nos vamos a ubicar de esta manera. Yo hago mis monachitos, porque uno para aprender tiene que hacer mapas, tiene que hacer croquis. Si quiere que su niño entienda algo, usted lo tiene que poner a hacer de una vez el monachito, el dibujito, y que él mismo se dé la explicación. O que se la dé usted en la cocina, con paciencia, señora, que si usted no entiende, imagínese su hijo que está hasta ahorita empezando. Bueno, aquí estamos.
¿Qué tenemos aquí? Yo le hice este monacho. Golfo Pérsico, ¿se acuerdan? ¿Qué tenemos? Río Éufrates, que baja desde la península anatólica, desde lo más interno de la Anatólica, 2.800 kilómetros. Y tenemos al Tigris, que nace también en la península anatólica, pero es más corto el recorrido que hace que el Éufrates. ¿Qué tenemos? ¿Qué sabemos? El Éufrates nos toca la Turquía, la Siria actual, qué pecado, territorio muy, muy abatido, y Irak. ¿Qué nos toca el Tigris? Todo Irak. Todo Irak. Medio Lambia aquí alguito de Siria, pero nos toca es todo el Irak actual, ¿no? Porque todo ese territorio ahora le pertenece a Irak. Hoy se llama Irak. Vamos a ubicarnos. Bueno, vamos a extender nuestra mente porque dentro del río Tigris y Éufrates está la llamada luna fértil y es aquí donde se avanza en el tiempo mesopotámico. Es aquí donde se hacen los grandes descubrimientos, la rueda, la escritura, los vestidos, el maquillaje también, muchas cosas, el sistema social, sistema monárquico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? La gente que emigró de la África, que evolucionó, que encontró las maneras de subsistir, de hacer sus vasitos de arcilla, de hacer sus cositas de paja, de hacer sus tapetes, su tela, sus elementos para hacer un cambio, ¿no? Un trueque. Acuérdese que eso fue el primer elemento de pago, el trueque. No había plata, todavía no había dinero, nada de eso existía. Entonces, si yo tenía una fruta y usted tenía cereales, hacíamos un trueque. Ahí estamos haciendo ya administración, estamos haciendo empresa. Entonces, el hombre aprendió a ser administrativo desde antes y mucho antes del tiempo, porque aprendió que solo así obtenía. ¿Qué pasó? Algunos vinieron y se hicieron a bordo río y algunos se fueron para las montañas. Los que querían descubrir más, acuérdense, no todos se quedaron aquí, pero fue mucha gente, eso no era 1, 2, 3, acuérdense que de 2.500 millones de años estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo. 10.000 años antes de Cristo, la gente ya empezó a ubicarse, a hacer sus caseríos, a hacer sus casas encima del río un poquitico. El río Tigris tiene un caudal muy fuerte, el Éufrates es más apacible. Pero ¿por qué Éufrates y por qué Tigris? Acuérdense que los griegos han llamado y han puesto nombre a todo. Es como a mí me dirán la señora esa, pero en realidad yo me llamo Diana. Me quedo como la señora esa porque todo el mundo me llama. Pues a este río los griegos le dijeron Éufrates, que Éufrates significa delicia, fertilidad, fructífero. Y a este ya de antes también tenía nombre Tigris. No solo los griegos lo llamaban el tigre porque es fuerte, es caudaloso. Mesopotamia quiere decir en griego tierra entre dos ríos. Ay, ya aprendimos que es la Mesopotamia. Y aprendimos a que la gente vino y se ubicó aquí. Pero ¿qué pasó? La gente evolucionó otro poquito más haciendo las ciudades-estado. ¿De qué dependían estas ciudades-estado? Estas ciudades-estado fueron las primeras que conocemos. Uruk, Ur, Eridu, Yisu, Nina, Lagash, Nippur, Kish. Y después de estas que vienen las grandes civilizaciones, ¿cierto? A esta parte estaban los cananeos, los acadios, los fenicios. Les estoy hablando de varios capítulos de la historia.
Y aquí asirios, los acadios invadieron los asirios, luego vinieron los sumerios, luego los babiloneses, luego vinieron de nuevo los asirios, luego de nuevo los babiloneses, luego llegó el imperio persa. Ya estamos más allá del tiempo, porque el imperio persa inicia en el 550 a.C. Allí vamos a llegar. Todavía no. Les estoy dando una abrebocas de lo que se va a hablar en todas estas conferencias que yo les voy a hacer. ¿Qué pasó? Los que estaban en los montes sagros, bajaron a buscar el agua y a quedarse aquí también, ¿cierto? Pero aquí ya había gente. ¿Y cómo se llamaban? ¿Quién sabe cómo se llamaban ellos? Sí, se llamaban aquellos que tienen la cabeza negra, hombres de cabeza negra, pelo negro. Luego los acadios que estaban más aquí, los invadieron. Y fueron los acadios que le dieron el nombre de sumerios. Porque sumer quiere decir los que cultivan. Claro, esta gente que estaba aquí al pie de los ríos cultivaba. Era agricultor, todo el que usted veía. Aprendieron a surtirse. ¿Qué más aprendieron allí? La ciudad más antigua está en este territorio y tiene 7.000 años, vestigios de 7.000 años, pero después vamos a hablar de ella. Ahorita nos vamos a posicionar aquí en Mesopotamia con las principales ciudades-estado. ¿Qué quiere decir una ciudad-estado? Una ciudad en la que denotan un rey, un sistema social tipo nobles, sacerdotes, escribas, comerciantes, esclavos, agricultores, ¿cierto? Esta es la derivación de una ciudad-estado. ¿Pero qué comían? ¿Qué cultivaban? Cereales, tipo cebada, tipo puede ser también el arroz, tipo el trigo. Pero ¿qué hacían? O sea, de la mañana a la noche, o sea, ¿cómo era? Porque su vida, usted se levanta, tiene que ir a trabajar, tiene que hacer el desayuno, cuidar a los pelados. Claro que sí. ¿Qué hacían? Empecemos por los niños. Los niños iban a la escuela, empezaron a ir a la escuela. ¿Por qué? Porque habían descubierto el sistema de escritura. Este sistema de escritura que se llama cuneiforme. Ahorita, después de todo, vamos a ver un video que voy a hacer con un poquito de plastilina y voy a empezar a tallar como si estuviera escribiendo en cuneiforme. Y eso es un ejercicio que tienen que hacer los niños. Me los van a poner a hacer ejercicios. Ya escribían cuneiforme, entonces los niños empezaron a ir a la llamada escuela. ¿Pero cómo se llamaba la escuela? ¿La escuela? No, se llamaba la casa de las tabletas. ¿Por qué la casa de las tabletas o de las tablillas? Porque era hecha con este limo que dejaban los ríos. Iban, las cogían, el barro, los aplastaban y los ponían a medio secar para después irse a la escuela a aprender a escribir sus cositas, dejarlas secar o meterlas a un horno. Así de fácil. Pero ¿cómo escribían? Ay, Dios mío, de una vez. ¿Aprendieron y dijeron la escritura? No. La escritura, ¿cómo nació? Ya hablamos de la escuela de los pelados, ahora vamos a hablar de la escritura. ¿Cómo nace la escritura en la historia? Cuando hacen estas ciudades-estados, hacen los sigurat. Con su religión que ya tenían, empezaron a adorar a sus dioses y las sigurat eran una especie de edificio escalonado. En la parte más baja guardaban todo lo que le tenían que dar al rey, sus cultivos, su contributo, su tributo, que era como los impuestos que usted le tenía que pagar a su rey. Todo a la parte de abajo del sigurat estaba guardado allí. Tiempo de carestía, tiempo de inundaciones, tiempo de que les andaba mal, ahí tenían para surtirse.
En el segundo plano de la Sigurat estaban los sacerdotes que adoraban a los dioses. Y en el tercer plano o cuarto, hacían planos y planos, podían hacer reuniones en el tercero y cuarto, y ya en el último era una especie de observatorio, porque vean que lo primero que uno adoró fue la abundancia, pero lo primero que veía en la mañana era el sol, y lo primero que veía en la noche era la luna y las estrellas. Esos eran los temas de adoración. Todos los dioses tienen iniciales sentido astronómico. Y entonces, ¿cómo nació la escritura? En estos sigurat, que cuando venían a dejar los sacos de grano, de cereal, mire que yo cogí tanto de esto, tome que esto es para el palacio, empezaron a hacer una contabilidad. Para hacer la contabilidad, lo primero que hicieron fueron pictogramas. Ahorita se los voy a explicar mejor con mis dibujitos, acuérdense. Los pictogramas, que eran señas, por decir un punto quería decir 100, por decir un caracolito así, una espiral quería decir 600, más o menos. Y nace la manera de tener una administración. Entonces, lo primero que fue que la escritura fue un carácter administrativo. Empezaron a hacer sellos con demostración de que habían recibido la mercancía. Hacían sellos en piedras preciosas, los tallaban y encima de las cositas de barro lo hacían rodar, y ahí quedaba la firma del que había recibido la mercancía, ¿cierto? Para el palacio. Pero ya vieron que estos pictogramas como que los hacían un poquito equivocar, y entonces se fueron a los ideogramas. Y los ideogramas, por decir el más común, es una cabeza de hombre con un pedazo de pan adelante, que quiere decir comer, o una planta aquí y una mano aquí, quería decir recolectar. Entonces estos ideogramas, junto a estos pictogramas, daban ideas de frases y cantidades. Pero caray, alguien dijo, de pronto para escribir eso es mucho. Vamos a simplificarlo. Con la unión de estos dos, lo más rápido fue empezar a tallar con un estilo cuadrado o triangular y empezar a hacer cunas en el barro. Y de ahí viene la escritura cuneiforme, cúneo, como un canalino. Ahorita les voy a mostrar dibujitos de esto. Nace la escritura. Los niños empiezan a andar a la escuela. Los que sabían escribir eran importantes para el palacio. La escuela era reservada solo para los varones. Las mujeres teníamos que estar en la casa. Para los varones, todos los que quisieran. Podían hacer 1 o 2 años, pero los que querían continuar tenían que ser de muy buena posición, porque esas personas diventaban escribas. Los escribas, que eran los que anotaban, los que llevaban todo esto. Y esos escribas se convertían algunos también en maestros. Entonces era una profesión a la que los hombres, los niños, tenían deseo de llegar, ¿cierto? Para que vean. ¿Qué hacían en la mañana? Posiblemente la gente se levantaba, se iba a cuidar sus cultivos, los peladitos se iban a jugar. ¿Y por qué en el borde del río se iban a cultivar? Porque los ríos, cuando hacen la piena, cuando se llenan, van y desembocan ahí en la planicie, dejan un limo espectacular, fértil, que todo lo que cae ahí nace. Y nacieron estas 3 estaciones, como las estaciones que tenían los egipcios también, que era la piena, cuando se retiraba el río y dejaba el limo, y el cultivo. Nacieron estas estaciones para ellos. Luego tenemos la manera en que el sistema social se desarrolló. Cada ciudad tenía un rey.
Pero ¿cómo se vestía el rey? ¿Y cómo se vestía la gente? Bueno, la gente se ponía un gorrito que hacía con cuero de animal, un poquito de barro, le ponía piedras. En general todos usaban un gorrito. Y las gentes importantes del ejército, porque en las ciudades-estado nació también el sistema de defensa, los ejércitos. Unos se daban con otros. Esta ciudad de acá se daban con los de allá. Se comerciaban, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué hacían ellos? Se vestían con elmos, elmetos o cascos ya de cobre, ya habían descubierto el cobre. Los más altos ya tenían de oro y de plata. ¿Y cómo se vestían? Las gentes normales con pieles, Y no fue hasta que no llegó Sargón, el rey de los acadios, que empezaron a usar túnicas, una especie de túnica en tela. Pero antes de Sargón y de los sumerios, se vestía con las pieles todavía. Solo, única y exclusivamente el rey o los altos funcionarios tenían derecho a tener una especie de estofa o tesudo. ¿Por qué? Porque ellos mismos comercializaban eso de allá para acá o de aquí para allá. Eran pueblos que se dedicaban cada uno a hacer una cosa. Uno era religioso, el otro era el sistema administrativo, el otro era para el rey, el otro era para el almacenamiento de las comidas. Las ciudades eran así, ¿cierto? Hasta que no se unificaron y nacieron los sumerios. Pero ¿cómo hacían las mujeres? ¿Eran así lindas como uno? ¿Como cuando se levantaban qué? ¿Con el pelo así? No. Los hombres en general se calviaban. Las mujeres usaban una especie de parruca finta, falsa, ¿cierto? El truco, el maquillaje era destinado para hombre y mujer. Cuando iban al río, se bañaban, claro, tenían ahí el río, se bañaban, pero después de haberse bañado se untían grasa animal en el cuerpo que luego retiraban. Y esto los ayudaba a protegerse de las bacterias y del sol. En los ojos cogían una pólvora negra, un polvo negro y un poquito de grasa animal y se hacían el contorno. Ejemplo egipcio, ejemplo mesopotámico. ¿Por qué? Los cubría, los protegía. Nació el sistema químico de hacer un poquito de medicina aquí, un poquitino de medicina allá, con la astronomía, con la astrología. Empezaron a hacer cálculos matemáticos y aquí nacen las civilizaciones vecinas al río Tigris y al Éufrates. Se divertían, claro que se divertían. Han encontrado una especie de juego que parece el parque es más chiquitico. Encontraron arpas mesopotámicas, que esto yo creo que era una cosa bellísima. ¿Quién sabe cómo sonaban? Daría mi vida por saber cómo sonaban. Aquí nace el sistema mesopotámico de ciudades-estado con un rey llamado un lugal. Y estos lugales dan inicio a un grande imperio que se llama el Imperio Sumerio. Y este es nuestro segundo capítulo. Hoy vamos a quedar hasta aquí de que era Mesopotamia. Vamos a ver el video. Aquí estamos. Vamos a ver cómo vamos a hacer una tableta del inicio de la escritura mesopotámica. Yo aquí tengo este producto que se llama el Dash. Aquí tengo algunos ideogramas de cómo vienen escritos. Y tengo el producto que se llama el Dash. Es genial porque reproduce perfectamente la arcilla. Entonces de aquí vamos a partir. Vamos a partir este poquito. Yo ya la mitad la había usado. Hagamos de cuenta que este era el barro, la arcilla recabada del río.
Esto lo cierro porque es como una plastilina que se me puede perder. Aquí yo saqué algunas ideas. Ay, se me cayeron los palitos. Aquí yo saqué algunas ideas, por ejemplo, de lo que son decir el número 1, cómo era el número 1, cómo representaban el 10, cómo representaban el 60. Y entonces si ponían el 60 y una bolita en el medio era 660 por 10. Y luego, ¿cómo interpretaban el 3600? Un círculo todo relleno, ciertamente. El círculo da 360 grados. En un ideograma popular sería un hombre, la cabeza del hombre, con un pedazo de pan en la mano y eso simbolizaría comer. Un jarro de cerámica con el tapón encima y señas de líquido sería la cerveza. Este símbolo aquí sería un ideograma de una vaca. Entonces, así eran los ideogramas y los pictogramas. Bueno, pero entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a simular la cultura de la escritura cuneiforme. Aquí tengo yo el alfabeto cúneo, ¿cierto? Un poquito complicado, pero lo vamos a hacer. ¿Qué hacían ellos? A los niños se les enseñaba desde el inicio a ir por su pedacito de barro, a armarlo. Esto era la tarea del momento, ¿cierto? La tenían que poner bien bonita, aquí bien bacana. Sus niños la pueden hacer con plastilina si no tienen la arcilla. La tenían que aplanar, dejarla lisita. Y esta era la primera tarea que tenía que cumplir un niño mesopotámico al ir a la escuela. Pero ¿qué pasaba? Que las primeras tabletas de escritura eran redondas. Así sabemos que los niños estaban practicando, como cuando uno dice las planas, eran más o menos arrotondadas. Ya las más especiales eran cuadraditas. Y ya tenemos nuestra tablita, la tenemos bien lista para usar un instrumento acunio. Yo me encontré este palito chino improvisando, ¿no? Tengo las manos ya rojas del Dash. Esto se llama Dash, es un producto que parece una plastilina. Color terracota casualmente. Tengo este palito chino. Me va a ayudar muchísimo porque tiene la cabeza cuadrada, tiene angulitos. Entonces voy a escribir mi nombre. Yo me llamo Dianita. Entonces voy a mirar la D. Miremos la D. Tiene 1, 2, 3 cuneos. En la mitad 1 y en el primero 1 invertido. Entonces vamos a hacer los cuneos. 1, 2, 3. En este, una mitad. Y en este, 1 invertido. En este, 1 y en este otro. Ya tengo la D, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la I. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2 y luego 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer la A. Ta. Primero, ta, ta. Ta y ta, ta. Dia, ahí va dia, la N como es, esperemos que sea corta, écola, tenía que ser un angulito acá, un triangulito acá, un triangulito acá, triángulo, pero eso fue un cuadrado, y ta, tendría que ser mi tableta más grande para escribir Diana, Dianita tendría que ser más grande, pero aquí puse la D, la I, la A, la N y quién sabe dónde iba a poner la otra A. De pronto es muy cortica mi tableta. Podemos voltearla y hacer el ejemplo del número 1. Entonces vamos a aplanar primero porque esto está muy hacho. Hay que ponerlo bien bonito.
Primera tarea mesopotámica de los niños que estudiaban la escritura cuneiforme era poner lisa su tabletica, porque como en las matemáticas, todo clarito es más bonito. Entonces vamos a hacer el número 1. El número 1 era un cuneo. ¿Vieron? El número 10 era un puntico. El número 60 era un cuneo alongado. ¿Vieron? Y el número 600, aquí lo tenemos, el cuneo alongado con el punto interno. Entonces hacemos el cuneo alongado con el punto interno. Ahí tenemos 600. Para el 600 ya me imagino que era una bola más grande y eso quería decir 600. Si yo ponía ciertamente 2 puntos, era el número 20, porque 1 simbolizaba 10. Si yo ponía 2 de estos, era 120, porque cada uno me valía 60. Tal vez si yo ponía el 60 grande y 2, tal vez era 700, ¿cierto? Entonces, así mismo se van creando la idea de los números y los pictogramas. Si yo hacía la cerveza, ahí sé que entendía que era una cerveza, ¿cierto? Si hacía la cabeza de comer, la cabeza que comía el pan. Esto se metía en los hornos, se ponía a calentar y se dejaba secar. Y aquí quedaba una tableta con escritura cuneiforme. Entonces nos vemos. Practíquenlo ustedes también con sus pelados para que ellos aprendan de primera mano cómo era difícil. Entre cuneos, ideogramas y pictogramas eran 1000 caracteres. Después del segundo milenio antes de Cristo, esto fueron nomás 600 caracteres. No obstante todo, era una barbaridad tener que aprenderse 600 caracteres, 2000 antes de Cristo, pero 3000 antes de Cristo, casi por 1000 años, esta fue la idea, 1000 caracteres en adelante. Ahora, ¿fino hasta cuándo duró la escritura cuneiforme? Se tienen repertos arqueológicos del año 70 después de Cristo. Ahí para la cosa, para que ustedes vean que había gente que todavía leía y escribía en cuneiforme después de Cristo en el primer siglo. Un beso a todos. Practiquen. Mesopotamia, conformada por las primeras ciudades-estados. Se llamaba así porque cada ciudad tenía un sistema social con a la cabeza un rey, que era llamado el Lugal. Se dice que tenía poderes divinos. La agricultura dio paso a la fundación de estas ciudades y su nuevo sistema constructivo con ladrillos de arcilla fácil de conseguir en el borde del río dio origen a estas ciudades. Una nueva civilización. Esta sería la imagen de una ciudad mesopotámica. Las escenas de vida de la época nos dejan ver cómo estaban organizadas sus oficios, cómo vivían y cómo eran sus lazos afectivos. Entre ellos, pues parece que eran muy unidos. El sistema social se basó en campesinos, artesanos, mercaderes, esclavos, guerreros, el rey, la nobleza, los escribas, los sacerdotes y los funcionarios. Los 5 primeros estaban en la parte más baja de la torre de la pirámide y los 5 siguientes estaban en la parte más alta de la pirámide con el rey a su cabeza. Interesante, ¿eh? Este sería el aspecto de una casa en Mesopotamia, con una terraza espectacular para poder dormir y en las paredes socavadas para poner utensilios del día a día. Esto es un casco, un elmo guerrero hecho en cobre, podía ser en plata o también en oro si eras importante.
Las personas grandes, pequeñas, importantes o no, se bañaban en el río. Luego ungían su cuerpo con aceites perfumados que luego retiraban raspándolo con un utensilio. Esto los protegía de las bacterias y del sol. En los ojos aplicaban igual una mezcla de grasa con pólvora negra para protegerse. En su dieta usaban arroz, cereales, trigo, cebada, importantísima para la bebida estrella del momento, un poco de cerveza, pues parece que la cerveza es muy antigua. Actuales descubrimientos dan cuenta de la importancia de la música y el juego en la comunidad. Parece que se divertían y sí que sabían divertirse. La escuela debía ser algo no tan fácil, pues entre pictogramas, ideogramas y cunios eran casi 1000 caracteres de aprender. Agradece que este alfabeto tiene solo 29. Era tremendo. Esta es una imagen de la ciudad y en fondo la Zigurat. Nota cómo animales y trabajo se mezclan en el día a día dentro de sus murallas. Cada persona tenía su oficio. La comunidad aportaba entre sí para que a la final sus productos fueran comercializados, generalmente a trueque por otros productos básicos de necesidad para ellos. Su medio de transporte habitual podría haber sido también el río. Allí, con estas primeras canoas circulares, se movilizaban por medio de él. El comercio y el control del lugar o el rey en el funcionamiento de la ciudad era de suma importancia para el sostenimiento de todo el palacio. El rey en general se encontraba dentro de la ciudad-estado. Desde allí podía brindar sostenimiento, control y defensa al pueblo, pues los ataques de parte de otros serían una cosa fatal para toda la ciudad y que ocurrió a algunas ciudades. Esta es la Zigurat. La Zigurat dependía de diversos niveles. En la parte más baja estaba el depósito o la despensa real, que todos los lugareños, todos los campesinos tendrían que aportar al rey y a la comunidad por si había un tiempo de carestía. En el segundo nivel y en el tercer y cuarto nivel era ocupado por los nobles y en el último nivel se hacían los estudios astrales. Este es el sistema de escritura cuneiforme nacido 5000 o 3000 años antes de Cristo. Nació como con pictogramas, puntos que significaban números y al lado esa parte que simbolizaban. Pero con el paso del tiempo se fueron convirtiendo también en ideogramas que simbolizaban una acción, una cantidad, una acción, una cantidad. Así podemos ver una mano que recoge o un hombre que ve el cultivo, lo vigila, o una herramienta al lado del cultivo. Ya para al final dar como resultado la escritura cuneiforme hecha a cúneo, más práctica, más fácil de comunicar, pero mucho más complicada porque combinaba todas las tres técnicas juntas. Actualmente tenemos restos de 2 sellos. Esta es una firma real hecha con un sello en general. Este es una mapa hidráulica de la ciudad de Sigunipur. Fantástico. Esto es una tabla de la toma del rey de los acadios a Sumeria. El rey Sargón. Más adelante hablaremos de este rey. Han dejado también escritos cuneiformes a forma de clavo. Genial, son divinos. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Si quieren consultar más, tienen derecho a hacerlo. Ahora, bienvenidos a las siguientes civilizaciones mesopotámicas.